El trueno estalló sobre los Andes como si los dioses desgarraran el cielo. El eco se deslizó entre templos de piedra y quebró la calma en un rugido aterrador. Martín dijo: algo sagrado ha caído. Lo siento en mis huesos. El viento sopló con furia, levantando polvo y hojas secas, mientras un ídolo dorado rodaba por las escaleras del templo, resquebrajado y maldito. Los sacerdotes gritaron plegarias rotas y el eco de los tambores se apagó de golpe, como si el tiempo se hubiera detenido. Isabel gritó: «No lo toques, es señal de desgracia». Los ojos de los ancianos brillaban con terror, mientras sombras largas se proyectaban bajo la luz roja del amanecer. El aire olía a cobre y sangre, presagio de un destino que no se podía evitar. El narrador susurró: «Así comienza la caída, no con gloria, sino con un grito quebrado». Los dioses habían hablado, y nadie saldría ileso de su voluntad. El silencio posterior fue más aterrador que el estruendo. Martín miró sus manos, temblorosas, como si llevaran la mancha del sacrilegio. Los ojos de Isabel estaban húmedos y murmuró: «Los dioses no perdonan errores». Los ancianos se miraban con horror, incapaces de pronunciar palabra. Una brisa helada descendió de la montaña, trayendo consigo un olor metálico. En la distancia, un cóndor giraba en círculos, como un heraldo de desgracia. El narrador dijo: «En un instante, todo cambió. Lo sagrado se volvió maldito, lo eterno, quebradizo». El eco del trueno aún resonaba en los huesos de los presentes, como un latido que no podía ser apagado. Los sacerdotes finalmente rompieron el mutismo, gritando plegarias en un idioma antiguo. Martín no entendía las palabras, pero sí el miedo. Isabel lo miró con desesperación y dijo: «Si te culpan, no habrá piedad». El narrador agregó: «El destino se había sellado con un objeto roto». El aire parecía espesarse. Cada respiración era un esfuerzo. Los rostros en la multitud reflejaban no solo temor, sino también sospecha. «Pando bien pian, dialesiana perfecta de encabentar música». En sospecha. Una chispa de traición brillaba en los ojos de algunos. Martín, sin saberlo aún, ya era señalado por el destino. Sin toreno. Una voz grave rompió el caos. El anciano consejero levantó su bastón, imponiendo silencio. Martín sintió su mirada penetrante y bajó los ojos. El narrador dijo: «El silencio de los poderosos pesa más que 100 gritos». Isabel susurró: «Él sabe, siempre supo». Los sacerdotes callaron, pero sus labios aún temblaban con miedo. El cielo se tornaba más oscuro, como si la tormenta no hubiera terminado. El viento arrastraba cenizas invisibles, presagio de lo que estaba por venir. El anciano finalmente habló: «El destino ha marcado a uno entre nosotros». Martín sintió el peso de cada palabra como cadenas invisibles. Isabel apretó su mano, intentando darle valor. El narrador dijo: «Así, no con honores, sino con miedo, se anunció el elegido». El aire vibraba con tensión. Nadie osaba respirar con libertad. Los dioses habían roto el velo y todos sabían que el sacrificio sería inevitable. Martín caminaba por los callejones de piedra, con la mirada baja, mientras las sombras de los muros parecían alargarse para devorarlo. El narrador dijo: «No era héroe, ni elegido aún. Solo un hombre roto». Isabel lo seguía a pocos pasos, temiendo que su silencio se transformara en abandono. Martín murmuró: «Si todo es culpa mía, ¿qué me queda?». Sus manos buscaban sostén en las paredes ásperas, como si el frío de la roca pudiera calmar la tormenta en su pecho. Los niños del pueblo lo señalaban con risas crueles y un anciano escupió al suelo a su paso. Cada mirada era un juicio, cada risa una herida. Isabel, con voz temblorosa, dijo: «No estás solo, aunque quieran que lo creas». El aire nocturno olía a humo y ceniza, impregnado de resentimiento. El amanecer llegó gris y sin esperanza. Martín fue llevado a la plaza, donde jóvenes con túnicas limpias lo rodearon, señalando sus cicatrices como si fueran marcas de vergüenza. Uno gritó: «Así lucen los malditos». El narrador dijo: «El desprecio público era un arma más cruel que cualquier lanza».
Isabel intentó interponerse, pero fue apartada con empujones. Vaya. Martín apretó la mandíbula, resistiendo sin responder, aunque sus ojos ardían de furia contenida. Su respiración era corta, pesada, como un volcán a punto de despertar. Los ancianos observaban en silencio, incapaces de detener la humillación. En aquel momento, no era un hombre, sino un sacrificio vivo para la burla de los demás. Entre los insultos, una voz diferente emergió. Diego, un joven de mirada firme, se acercó y apartó a los burlones. Dijo: «Basta, no sois jueces ni dioses». Martín lo miró sorprendido, incapaz de comprender por qué alguien lo defendía. El narrador susurró: «De la oscuridad, a veces surge una chispa de lealtad». Isabel se aferró a esa esperanza, observando cómo Diego enfrentaba a todos sin miedo. Los demás callaron un instante, perturbados por su valentía. Martín apretó el puño, no de ira, sino de gratitud, aunque las palabras no salieron de sus labios. El viento sopló, barriendo el polvo como si quisiera limpiar la vergüenza de aquel instante. Esa noche, Martín se refugió en las afueras del templo, sentado bajo un muro cubierto de musgo. El anciano consejero se le acercó en silencio, su bastón golpeando suavemente la piedra. Martín no levantó la vista, pero escuchó su voz grave: «El destino no se elige, te reclama». El narrador dijo: «La sabiduría llega envuelta en enigmas, nunca en respuestas claras». Martín respondió con amargura: «¿Y si no quiero ser reclamado?». El anciano guardó silencio unos segundos, luego se inclinó y murmuró: «No importa lo que quieras, sino lo que eres». El eco de esas palabras quedó flotando como una sentencia. Cuando Isabel lo encontró después, Martín seguía inmóvil, mirando las estrellas con los ojos húmedos. Ella se arrodilló junto a él y dijo: «No importa lo que digan, yo creo en ti». Martín la miró, vulnerable, y dejó escapar un suspiro quebrado. El narrador dijo: «En la soledad del desprecio, la lealtad es un fuego que sostiene». El silencio nocturno se llenó del canto lejano de un ave, presagio de caminos ocultos. Querido. Martín apoyó la frente en las manos de Isabel, buscando fuerza donde antes había solo miedo. En ese instante, el lazo entre ambos se volvió más fuerte que cualquier profecía. La tensión en el pueblo crecía como un río, a punto de desbordarse. Una noche, en la plaza, Pedro, primo de Martín, lo señaló frente a todos y dijo: «Tus errores nos traerán la ruina». Martín se quedó helado, sintiendo cómo la traición surgía desde su propia sangre. Isabel gritó: «Eres injusto, Pedro. No sabes lo que dices». El narrador susurró: «No hay puñal más cruel que el de la familia». Los aldeanos murmuraban, divididos entre miedo y odio. Diego intentó calmar los ánimos, pero la chispa ya había prendido fuego en los corazones. Martín miró a Pedro, y en sus ojos reconoció no solo desprecio, sino también deseo de venganza. La traición había echado raíces. Al día siguiente, Pedro fue visto en compañía del sumo sacerdote, hablando en voz baja entre columnas de piedra: «Ponto mío». Martín los observó desde lejos, sintiendo que cada palabra era un veneno contra él. El narrador dijo: «La ambición encuentra siempre aliados en la oscuridad». Isabel le tomó la mano, intentando apartarlo, pero Martín no pudo dejar de mirar. El sacerdote asintió lentamente a las acusaciones de Pedro, y ambos sellaron un pacto invisible con sus miradas. La lealtad sagrada se había corrompido, y los dioses parecían apartar la vista. Martín murmuró: «Me condenan sin juicio, me condenan por existir». El viento nocturno arrastró esas palabras como un presagio de tormenta. Ya. Esa misma tarde, Martín fue llevado ante los ancianos del consejo. Uno de ellos dijo con voz grave: «Se te acusa de atraer la ira de los dioses». Martín intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Isabel gritó: «No tienen pruebas, solo miedo». Diego apoyó: «Castigarlo es entregar la justicia a la mentira». El narrador añadió: «La verdad era débil frente al rugido de la multitud». El consejo no escuchaba razones,
solo temía perder poder pantontonas. Martín fue señalado como culpable, no por sus actos, sino por ser el rostro más fácil de condenar. Sus manos se cerraron en puños, pero su espíritu aún resistía. Esa noche, mientras Martín permanecía en la oscuridad de una celda, un temblor sacudió el suelo del templo. Las piedras crujieron, y un ídolo en el altar se quebró en dos. El narrador dijo: los dioses no callaban, rugían con señales. Los sacerdotes corrieron aterrados, murmurando que la maldición crecía. Martín alzó la vista, viendo cómo un rayo de luna entraba por una grieta, iluminando su rostro como si fuera marcado por fuerzas invisibles. Murmuró: si es mi destino, no escaparé. El silencio posterior era tan espeso que parecía presagio de sangre. Afuera, el pueblo escuchaba los ecos del temblor, interpretándolos como condena. La mañana siguiente, Martín fue arrastrado a la plaza frente a todos. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos ardían como brasas. Pedro se adelantó y dijo: hoy todos veréis lo que trae la desgracia. Isabel intentó correr hacia él, pero fue detenida por guardias. Diego gritó: esto es injusticia disfrazada de fe. El narrador dijo: no era un juicio, era un sacrificio público. Los tambores resonaron, cada golpe un clavo más en su destino. Martín cerró los ojos un instante, respiró hondo, y al abrirlos, el miedo había desaparecido. Allí nació, no un condenado, sino un espíritu que ya no sería doblegado. El consejo se reunió de nuevo, esta vez en secreto, en una cámara iluminada solo por antorchas. Uno de los ancianos abrió un códice prohibido y reveló palabras ocultas: un marcado por el destino traerá la ruina o la redención. Martín, encadenado, escuchó sin comprender, pero sintió que cada palabra le quemaba la piel. Isabel exclamó: no habláis de maldición, sino de profecía. El narrador dijo: la verdad se esconde en susurros, pero siempre halla la forma de ser escuchada. Los ancianos se miraban entre sí, temiendo lo que habían invocado. Martín, confundido, entendió que su sufrimiento era solo el inicio de algo mayor. Esa noche, Diego buscó a Martín en secreto. Lo liberó de sus cadenas y le susurró: hay más en ti de lo que imaginas. Le entregó un amuleto, cubierto de símbolos antiguos. Martín preguntó: ¿qué significa esto? Diego respondió: es la sangre de tu padre, de quien jamás te hablaron. El narrador dijo: lo que parecía un error del destino era en verdad un legado escondido. Martín apretó el amuleto en su mano, sintiendo que algo en su interior despertaba. El aire se volvió pesado, como si los dioses presenciaran aquel instante. Al día siguiente, Pedro estalló de furia al enterarse de la revelación. «¡Pip!», en plena plaza, gritó: «¡mientes! Ese no puede ser hijo de sangre real». Martín lo miró con desconcierto, mientras los aldeanos susurraban incrédulos. Isabel dijo: «temes la verdad, porque destruye tu ambición pontiar». El narrador declaró: «la sangre une, pero también condena». Pedro temblaba, no de ira, sino de miedo a perder lo que creía suyo. Martín comprendió entonces que su enemigo no era solo un usurpador, sino su propia sangre, corrompida por la codicia. Ponto. El anciano consejero buscó a Martín en privado y confesó con voz rota: «sabía la verdad desde tu nacimiento». Martín lo miró con rabia y dolor. El narrador dijo: «el silencio de un mentor puede ser la traición más amarga». El anciano explicó que ocultó la sangre real para protegerlo, pero sus ojos revelaban culpa. Martín respondió: «no me protegiste, me condenaste a la ignorancia». El anciano bajó la mirada, incapaz de enfrentar el peso de su decisión. En sus palabras había sabiduría, pero también un arrepentimiento que no sanaría jamás. Martín salió de la cámara con el amuleto en la mano, el viento soplando con fuerza desde las montañas. Isabel lo esperaba, su rostro lleno de esperanza y temor. Diego dijo: «tu destino no es huir, sino reclamar lo que siempre fue tuyo». El narrador proclamó:
El marcado comprendió que ya no podía escapar. Debía enfrentarse a la tormenta. Pedro, desde la distancia, lo observaba con odio, jurando no ceder jamás. Martín cerró los ojos, apretó el amuleto y murmuró: «Si soy hijo de sangre, lucharé como tal». El eco de esas palabras se mezcló con un trueno que desgarró el cielo. Los tambores resonaban en el corazón del valle. Su eco rebotaba contra las montañas como rugido de guerra. Martín se colocó en el centro de la plaza, el amuleto brillando contra su pecho. Isabel lo miró con miedo, pero también con fe. Sus labios temblaban al decir: «No estás solo». Diego levantó una lanza improvisada y gritó: «Hoy no obedecemos al miedo, sino al valor». El narrador dijo: «La chispa encendió la rebelión, y cada latido se convirtió en un golpe de tambor». Los aldeanos, divididos, comenzaron a tomar partido, algunos a su favor, otros contra él. Pedro apareció con guardias armados, decidido a sofocar la revuelta antes de que creciera. Los gritos se mezclaron con el estruendo de armas. Guardias avanzaron, lanzas brillando bajo la luz rojiza del amanecer. Diego cargó primero, enfrentando a dos hombres con furia. Isabel corrió hacia Martín, empujándolo fuera del alcance de un golpe. Pedro gritó: «Aplastad al falso heredero». El narrador dijo: «El clamor de batalla no dejaba espacio para dudas, solo para sangre». Martín esquivó un ataque. El amuleto resplandeció como si lo protegiera. Los aldeanos se unieron, algunos lanzando piedras, otros huyendo aterrados. La plaza se convirtió en un caos donde hermanos luchaban contra hermanos. Martín fue rodeado por 3 guardias, sus lanzas apuntando directo a su pecho. «Pentino me morento, así que voy a cantillana me la cantarías», y se a su pecho. Respiró hondo y levantó el amuleto, que brilló con intensidad. El narrador dijo: «El miedo se dio lugar a algo mayor, la certeza de un destino». Con un grito feroz, empujó a uno de ellos, mientras Isabel arrojaba una piedra contra otro. Diego apareció ensangrentado, aún de pie, protegiendo su espalda. Pedro, desde lo alto de las escaleras del templo, observaba con furia impotente. Martín murmuró: «No soy víctima, soy fuego». La multitud rugió al ver que el marcado no se quebraba. De pronto, el cielo se oscureció en pleno amanecer. Un rayo partió el ídolo central del templo en 2, lanzando chispas doradas. Los gritos se ahogaron en un silencio repentino. El narrador dijo: «Los dioses intervinieron, no con palabras, sino con furia». Martín levantó la vista, su rostro iluminado por la luz del trueno. Isabel cayó de rodillas, murmurando: «Es señal de los cielos». Diego sonrió, aún sangrando, como si confirmara lo que ya sabía. Pedro retrocedió aterrado. Sus manos temblaban sin control. El mundo entero parecía arder en ese instante. El estruendo finalizó y quedó un silencio espeso. Martín, cubierto de polvo y sangre, alzó el amuleto con fuerza. El narrador proclamó: «En ese instante dejó de ser perseguido y se convirtió en símbolo». Isabel gritó: «¡Mírenlo! ¡No pueden negar lo que es!». Diego se apoyaba en su lanza, exhausto pero firme. Pedro intentó hablar, pero su voz se quebró ante la multitud. El pueblo observaba con ojos abiertos, dividido entre miedo y reverencia. Martín dijo en voz baja: «Si este es mi destino, lo acepto, aunque me destruya». Las montañas respondieron con un eco profundo, como un juramento sellado por los dioses. La batalla había terminado, pero la plaza era un campo de ruinas. El humo aún se alzaba de antorchas caídas y cuerpos inertes cubrían el suelo. Martín caminaba entre ellos, con el amuleto en la mano y la mirada perdida. El narrador dijo: «Toda victoria nace empapada en pérdida». Isabel lo siguió, con lágrimas recorriendo sus mejillas, susurrando: ¿esto era lo que los dioses querían? Diego, herido, apoyado en su lanza, se negaba a caer, aunque su rostro palidecía. El silencio reemplazó a los tambores, un silencio lleno de dolor y preguntas sin respuesta. El aire estaba impregnado de ceniza, como si el mundo hubiera ardido por dentro. Martín se arrodilló ante un niño huérfano que buscaba a su madre entre los cuerpos.
Le temblaban las manos al extenderlas, pero el niño retrocedió con miedo. Isabel lo sostuvo con suavidad y dijo: no es un monstruo, es un hombre. El narrador dijo: incluso en la victoria, la inocencia teme al marcado. Martín apartó la mirada, incapaz de soportar la desconfianza en ojos tan jóvenes. Diego añadió con voz ronca: el precio de ser elegido es llevar el miedo de todos. La brisa levantó polvo que se posó sobre el amuleto, apagando momentáneamente su brillo. Pedro fue llevado ante el pueblo, sus ropas rasgadas y el rostro cubierto de polvo. Intentó hablar, pero su voz era un murmullo quebrado. Un anciano dijo: la traición tiene su precio. Pedro cayó de rodillas, mirando a Martín con odio y súplica a la vez. Isabel lo observó en silencio mientras Diego comentó: el poder lo devoró antes de perderlo. El narrador afirmó: los usurpadores no caen por las manos de los dioses, sino por el peso de su ambición. Pedro sollozó, pero nadie se acercó a levantarlo. En su derrota estaba escrito el fin de un linaje torcido. Isabel lloró junto a los cuerpos de los caídos, sosteniendo la mano de una mujer sin vida. Martín se acercó, pero no encontró palabras. El narrador dijo: el amor sobrevive, pero siempre marcado por cicatrices. Diego colocó su mano en el hombro de Martín y murmuró: ganamos, pero no hay victoria limpia. El viento agitaba las telas de los muertos como si fueran banderas sin dueño. Martín miró el horizonte, preguntándose si algún día el dolor tendría sentido. Isabel susurró: el costo es demasiado alto, y su voz se perdió en el eco del valle. El pueblo intentó reconstruir, pero las grietas en sus corazones eran más profundas que las de los muros. Martín subió al templo, alzando el amuleto una última vez. El narrador declaró: la victoria no fue redención, fue sacrificio. Isabel lo miraba con mezcla de orgullo y miedo, preguntándose si aún quedaba humanidad en él. Diego, debilitado, sonrió con amargura, diciendo: eres líder, aunque no lo pediste. El viento de la montaña rugió, arrastrando cenizas y plegarias. Martín murmuró: el destino no me liberó, me encadenó para siempre. La multitud guardó silencio, sabiendo que la paz era solo un espejismo. La noche cayó sobre el templo y Martín permanecía de pie frente al altar roto. El amuleto brillaba con un resplandor tenue, como un corazón que late por última vez. Isabel se acercó y susurró: no cargues con todo tú solo. Martín la miró con ojos cansados, pero llenos de determinación. El narrador dijo: el elegido sabe que el final no trae alivio, solo destino cumplido. Diego, tambaleante, añadió: lo que hiciste hoy será recordado, aunque no entiendan tu dolor. Martín respondió en voz baja: si la historia me nombra, que lo haga como mártir, no como rey. El eco de sus palabras se expandió por las ruinas. Al amanecer, los aldeanos se reunieron en la plaza silenciosa. Nadie celebraba, nadie cantaba, solo miraban a Martín en lo alto de las escaleras. El narrador dijo: el mundo se inclina no ante la victoria, sino ante el sacrificio. Isabel apretó la mano de una niña huérfana, consolándola mientras las lágrimas surcaban su rostro. Diego levantó su lanza rota como símbolo de resistencia. Martín, inmóvil, dejó que el viento hablara por él, el mismo viento que arrastraba plegarias mudas. Los dioses callaban, pero su silencio era más pesado que un trueno. Un anciano tomó la palabra frente a todos, su voz temblorosa: la profecía se ha cumplido, no como pensábamos, sino como los dioses lo dictaron. Martín cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era un sello definitivo. Isabel lo miró como si temiera perderlo en ese mismo instante. Diego murmuró: lo escrito en sangre nunca se borra. El narrador dijo: la profecía no termina en la revelación, sino en la herida que deja. Los aldeanos inclinaron la cabeza no en júbilo, sino en respeto por lo inevitable. El aire se volvió inmóvil, como si incluso la montaña escuchara. Los niños del pueblo jugaron entre las piedras rotas, ajenos al peso de lo ocurrido, pero repitiendo palabras que habían oído: el marcado, el mártir. Isabel los observó con el corazón encogido,
sabiendo que las cicatrices del presente serían la memoria del futuro. Diego, apoyado contra un muro, comentó: «Serán ellos quienes lleven la carga de este día». El narrador dijo: «La historia nunca muere. Se siembra en los labios de quienes heredan la herida». Martín permanecía en silencio, mirando al horizonte, consciente de que su nombre ya no le pertenecía, sino a generaciones por venir. Esa noche, Martín subió solo a la cima de la montaña. El viento lo envolvía con un lamento eterno. Alzó el amuleto al cielo y murmuró: «Que mi sangre pague por los errores de todos». El narrador dijo: «El golpe final no se da con acero, sino con palabras que nunca se borran». Isabel lo buscó en la oscuridad, pero solo halló el eco de su voz. Diego cerró los ojos, escuchando aquel juramento como si fuera fuego en su corazón. Y cuando el silencio cayó, quedó marcado en el alma del pueblo un susurro inolvidable: así tenía que ser.